Seguimos con la meditación de esta mañana sobre el Evangelio de San Juan en la Última Cena. Después de haber lavado los pies Jesús a algunos de sus discípulos, Pedro, mientras, estaba mirando la escena. Un Pedro que a veces se enarbolaba como el defensor de la dignidad del Señor. Cuando dijo Jesús que iba a ser maltratado, apresado y crucificado, Pedro se encaró con el mismo Jesús para quitarle esa idea de la cabeza, que no era digno de él, que no tenía que pasarle nada. Y recordemos la respuesta de Jesús. Pues ahora a Pedro le pasa algo parecido. Jesús se abaja y, siendo como es Dios, no sabemos qué postura pondría para lavarle los pies a los discípulos, o de cuclillas o de rodillas, siendo Dios. Y Pedro eso ya no lo podía soportar más. Otra vez enarbolándose como el paladín de la dignidad de Jesús, como si Jesús no velara por la dignidad divina que poseía desde siempre. Como si Pedro supiera más que Jesús. Y ahora viene otra vez a intentarle darle lecciones. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos intentamos darle lecciones a Dios? Porque esto, porque lo otro, no me has dado tal cosa. Así que llega Jesús a Simón Pedro, le llegó su turno. Y dícele Pedro: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le parecía un sacrilegio. Con toda su buena intención, se resistía. Y como Jesús sabía que Pedro era de un corazón noble, algo impetuoso pero noble, sin engaño, sin doblez, respondió Jesús y le dijo mansamente: lo que yo hago, tú no lo sabes ahora. Ya lo sabrás después. Esa fue la primera respuesta mansa y humilde de Jesús a un Pedro indignado. Fíjense que Jesús no le explica en ese momento. Se lo podría haber explicado para evitar una resistencia mayor de Pedro. No, mira Pedro, es que esto es un acto de humildad, ¿qué quiere decir esto? No. Tú no lo entiendes ahora, ni tampoco te lo voy a decir ahora, te lo diré después cuando yo quiera. Así que basta de bravatas y actúa como los demás discípulos, que siempre estás dando la nota, Pedro. Así no se lo dijo, porque Jesús dominaba sus pasiones. Ya lo sabrás después. Pero Pedro, que todo quiere aquí y ahora como buen primario, en su impaciencia de carácter activo
y lleno de emotividad, es decir, colérico, Pedro, queriéndose llevar la cosa por la suya, aun delante de Jesús, como no le cabía en la cabeza lo que estaba haciendo su maestro, decidió que él por esta vez debía ser el maestro. Nunca jamás me lavarás los pies. Es que ya nada más que ver las palabras hay que imaginarse un Pedro ya crispando, ¿no? Nunca jamás. Claro, cuando vio Jesús la serpiente de la soberbia asomando por la boca de Pedro, otra vez volvió el Jesús firme para cortarle la cabeza a esa serpiente. Le respondió Jesús, esta vez seguro que con otro tono: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Era una clara amenaza. Porque Jesús, Dios, tiene derecho a amenazar y a castigar, que hoy día dejan manco a Dios. Dios no castiga, Dios no amenaza, Dios no esto, Dios no lo otro. Lo dejan manco y cojo y ciego y de todo. Porque le restan la dignidad a Dios. Dios no es digno de, cuando Dios es digno de todo. Y tiene derecho a todo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir esta frase? Pedro, hasta ahora estás en gracia de Dios, porque lo que estás haciendo no es maldad, es irreflexión. Y yo lo sé porque lo leo en tu alma como en un libro abierto, no como el otro, que ya sabemos que me va a entregar. Pero tú no eres así. Pedro, hasta ahora has estado en gracia de Dios. Pero si insistes en resistirte a mi autoridad, estarás diciéndome que todo lo que no te cabe en la cabeza no vale. Y eso ya es una herejía. Estás ya atentando contra el principio de autoridad, Pedro. Tienes que obedecer, entiendas o no entiendas. Y si no obedeces, aun cuando no entiendes, entonces dejarás de estar en gracia de Dios. ¿Te lo he explicado bien, Pedro? Y Pedro ya empezó a bajar las orejitas. Se acordó de la tremenda reprensión de hace unos meses o años que le dio. Pedro era humilde, lo que pasa es que bueno, su carácter le traicionaba, no era santo todavía. Ante eso, que Jesús le miraría con unos ojos, dícele Simón Pedro, Señor, cambió totalmente de tono, ya era otro Pedro. Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, todo, Señor, con tal de estar contigo, cedo. Todavía Pedro estaba sano en su raíz, no era obstinado, era débil, no obstinado. ¿Por qué Jesús no le explica el porqué de lavarle los pies? Algo que parecía disparatadísimo a ojos humanos. ¿Por qué no le explica a Pedro
el porqué de lavarle los pies, ni a ninguno otro de los apóstoles. Porque mientras Jesús se pone de rodillas para lavarle los pies, Jesús quiere que los demás discípulos y más Pedro pongan de rodillas su cabeza, su entendimiento, su razón. Porque si no se pone de rodillas la razón, el entendimiento ante Dios, no se puede tener parte en Él. Si no nos fiamos de Dios, estamos perdidos. ¿Cuánto rebelde hay dentro de la Iglesia Católica? ¿Cuánta gente poniendo en duda o negando cosas principales de nuestra fe? O principios morales ya enseñados claramente por el magisterio de la Iglesia. Y siguen comulgando para su perdición. En la Iglesia Católica hay que arrodillar el entendimiento ante Dios y su Iglesia. Que ya bastantes milagros ha hecho Jesucristo para probarnos que la Iglesia Católica es la verdadera. Y tantas razones como milagros tendremos para aceptar la enseñanza de la Iglesia, aunque no la entendamos. Aquí Jesús está apuntando contra el cáncer cerebral, que es la perversión de las ideas, que suele ocurrir después de la perversión de las obras. Cuando una persona obra mal, cuando una religiosa ya empieza a faltar en esto y en esto y en esto y en esto y no hay arrepentimiento, llega un momento que su cabeza crack, ya no tiene mentalidad, en este caso carmelita. Y es muy difícil operar los tumores de cerebro, muy difícil, porque hay un cráneo muy duro que hay que traspasar. Todo es metáfora, ya me entienden. Estamos muy duros. ¿Y esto por qué? Porque cuando obramos mal, por amor propio, tendemos a justificar el mal que obramos. Y esa justificación es una capa más y otra capa más y otra capa más alrededor de ese tumor, para que ya la gracia rebote y rebote y rebote hasta que se haga la metástasis de la obstinación. Eso todavía no lo tenía Pedro. Al primer golpe Jesús le sacudió esa cosilla que tenía. Pero mira que le dio, después lo veremos en otra conferencia, mira que le dio de golpes y golpes a Judas para ver si espabilaba, no hubo manera. Y Pedro, gracias a Dios, cede y no cae en pecado grave. Repito la frase de Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, porque amaba a Jesús. Dícele Jesús: el que se ha bañado no necesita sino lavarse los pies, sino que está limpio todo.
Está aquí otra vez distinguiendo entre el pecado venial y el mortal. El que está bañado, es decir, está en gracia de Dios, no necesita sino lavarse los pies, que es donde se pegan los pecaditos veniales. Y Pedro tenía unos pocos. Sino que está limpio todo, en general está limpio, en gracia de Dios. Y vosotros limpios estáis, dice Jesucristo. Pero añade Juan, aunque no todos. Jesús hace la primera alusión a Judas sin decir su nombre. Todos estáis limpios, aunque no todos. Y luego comenta Juan Evangelista, pues sabía quién era el que le entregaba. Por esto dijo, no todos estáis limpios. Había uno en pecado mortal. Uno entre sus apóstoles íntimos, que habían hecho milagros, que habían curado enfermos, que habían predicado en nombre de él, que habían expulsado demonios. Había uno en pecado mortal. Se le coló uno a Jesús. Claro que Judas tenía vocación. Lo escogió Jesús, ¿cómo no va a tener vocación? Y a pesar de que tenía vocación, Judas no tenía buena intención. Si se hubiera curado de esa mala intención, podría haber sido un gran apóstol. Y lo tendríamos también entre el calendario de santos de la Iglesia Católica. Tenía vocación, a pesar de que no tenía buena intención. Y sigue Jesús. Bueno, sigue el Evangelio. Pues como les hubo lavado los pies, tomó sus vestiduras y puesto de nuevo a la mesa les dijo. Ahora les va a explicar el significado del lavatorio de los pies. ¿Entendéis qué es lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, pues lo soy. Si pues os lavé los pies, yo el Señor y el Maestro, también vosotros debéis unos a otros lavaros los pies. ¿Saben cuál es el mejor magisterio? Don ejemplo. Lo que decía Santa Clara de Asís en su testamento, que la superiora se gane a las demás y las gobierne por su buen ejemplo, para que la obedezcan por amor y no tanto por temor. Y eso es lo que Jesús hace con sus apóstoles, dar ejemplo. Un ejemplo casi hiriente, para que no se les olvide en toda su vida. Lavaos los pies unos a otros. Esto quiere decir dos cosas. Primero, servid a los demás, hacer obras buenas en su provecho. Sed generosos. Pero es que el significado de lavar los pies, sobre todo en aquella época y cultura, tenía algo más, una añadidura. Y por eso, además de servir con buenas obras, indica
abajaos ante el otro. Si yo le veo al otro que peca, que me mire a mí mismo y que diga yo peco más. Y no tengo que mirar a nadie por encima del hombro para juzgarlo. Y en el capítulo tendrían que estar temblando los labios a la hora de decir el defecto de la otra hermana, porque por dentro ustedes, si son humildes, se estarán acusando todavía más a sí mismas. Y lo digo temblando porque me dice la obediencia que tengo que decir el defecto de la otra por caridad y por regla. Pero yo sé que soy indigno porque tengo muchas vigas en los ojos para fijarse en los demás. Lo tendría que decir temblando. Y que la otra hermana, cuando me oiga decir los defectos, vea claramente que no lo hago con ánimo de herir, sino obligada por la sana costumbre. Como dándome pena, mira, tengo que decir esto, y adornándolo con la mayor caridad en la forma. Abajaos ante el otro con la comprensión, con la misericordia, con el aguantar. ¿Saben quién es más fuerte? El más fuerte no es el que pega, el más fuerte es el que aguanta el golpe. Ese delante de Dios es el más fuerte. Y que aguanta un golpe y otro y otro y otro de sus hermanas y no se queja. Y sigue poniendo la otra mejilla. ¡Qué fuerte es esta hermana! Al contrario, le dan un soplido y ya está por los suelos llorando. Eso es lo contrario de la fortaleza cristiana. El más fuerte es el que aguanta el golpe, como Jesús en la cruz. ¡Qué fuerte! Mucho más que si hubiera matado a todos sus enemigos en un momento. ¡Qué demostración de fortaleza! Jesús crucificado. Cuando tenía Él en su mano el poder acabar con todos. A bajarse al otro. Sigue Jesús. Porque ejemplos di para que como yo hice con vosotros, así también vosotros lo hagáis. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si yo, que soy el Señor y el que envía, hago esto, ustedes más todavía. Y termina con esta frase: bienaventurados seréis si lo hacéis. Felices, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Felices si sois humildes, si os agacháis, si os abajáis, si no tenéis ninguna ambición de honra. Felices.
la defensa de la honra es origen de la inquietud y de la falta de paz muchas veces. En el momento en que desprecio mi propia honra, en ese momento alcanzaré la paz y la felicidad imperturbable. ¿Qué me pueden quitar si yo ya no deseo nada? Aquello de Fray Antonio de Jesús, el compañero de San Juan de la Cruz. Ya son las 4. Termino con este ejemplo de Fray Antonio y seguiré mañana. Le vio, no sé si fue Santa Teresa u otra monja, cuando fueron a visitar al primer conventito donde estaban Juan de la Cruz y Fray Antonio de Jesús, y Fray Antonio de Jesús estaba barriendo, y le preguntaron, ¿y qué hay de su honra? ¿Y saben qué respondió Fray Antonio de Jesús? Maldito el día que la tuve. Eso fue puro Espíritu Santo. Maldito el día que la tuve. Denle vueltas a esa frase, que seguro que está inspirada por Dios.